Somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Copyright. Periodismo especializado con la mejor información sobre las empresas. Copyright. Con la conducción de Rocío Bravo, Roberto Velato y Jorge Figueroa. Copyright. Una manera ágil y distendida de conocer los proyectos y las expectativas de las principales compañías que operan en el país. Copyright. En las voces de sus protagonistas. ¿Cómo les va? Muy buenos días, un día espantoso, veníamos comentando eso, lleno de humedad, lleno de lluvia, pero aquí estamos en Copyright para compartir con ustedes toda la información del mundo de los negocios y de las noticias de las empresas que operan en el mercado local hasta las 11 de la mañana. Mi nombre es Jorge Figueroa y junto con Rocío Bravo y Roberto Velato te vamos a estar acompañando con toda esta información, así que saludo a mis compañeros para que nos cuenten un poco cuáles son los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Rocío Bravo, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien, por bien, suerte. a pesar de este día gris. A pesar de todo, sí, a pesar Acá de estamos. Bien con comillas. Claro. En mayúscula. Bueno, hoy vamos a hablar de los seguros de retiro. Ajá, interesante el tema. Interesante. Bueno, sobre todo para los que trabajan de manera independiente, creo que es algo que... Y no sé por qué, pero en el último tiempo vuelve a haber interés en los seguros de retiro. Vamos a estar hablando un poquito de qué se trata, cuáles son hoy un poco las tendencias que se están viendo en ese mundo y qué está pasando, ¿no? Con la gente que empieza de nuevo a mirar eso como una oportunidad o una posibilidad futuro en un contexto donde la incertidumbre hace que todo sea más difícil, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver qué nos depara esa nota que nos informa. Roberto Velato, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Contanos un poquito. Hoy nos vamos a meter en el mundo de la cadena de valor de vaca muerta aguas abajo, esa parte que por ahí no se ve tanto de vaca muerta, que estamos acostumbrados obviamente a la producción de petróleo y gas, Sí. grandes anuncios, Sí. grandes petroleras, Sí. pero del otro lado hay una cadena de valor, cadenas de empresas Sí. y que ofrecen servicios, son proveedores de estas grandes operadoras de vaca muerta que son relevantes. Vaca muerta no puede crecer, no se puede desarrollar sin esta parte de empresas que están vinculadas obviamente a la producción de petróleo y gas. En Neuquén en particular vamos a hablar dentro de un ratito con un representante de la FCN, que es como una cámara que agrupa a más de 550 empresas de este sector tan importante en la economía de la Argentina. Bueno, primero vamos a trazar como siempre un pequeño panorama de las principales noticias económicas y políticas. Bueno, empecemos hablando de que a pocos días de conocerse el femicidio de Agostina Vega, esta chica de 14 años en Córdoba, por parte del femicida Claudio Barrelier, en donde hubo una lamentable participación del fiscal Raúl Garzón, que elogiaba el trabajo de los perros mientras se había encontrado los restos descuartizados de la menor. Bueno, en ese marco que tuvo al país conmocionado, se realizó ayer la marcha Ni Una Menos, multitudinaria, una marcha que se viene haciendo desde el año 2015 y que, entre otras cosas, la senadora Patricia Bullrich dijo que a las que participan no les importa el resultado, sino el marketing. Una Patricia Bullrich que fue protagonista esta semana por la interna que se abrió en el gobierno y en toda la derecha en general. Bullrich le aclaró al presidente Milei que no iba a acompañar el pedido del Poder Ejecutivo de retirar o rechazar, depende sea el caso, el pliego de la candidata a jueza federal María Verónica Micheli, que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mom. El tratamiento de los pliegos se pospuso una semana, para la semana que viene, y Bullrich ofreció su renuncia al cargo como jefa del bloque del Senado, y Milei se la rechazó por esta objeción de conciencia, según dijo la senadora. Esto se interpretó como un desafío directo de Bullrich a
no solamente a Milei, sino también a Karina Milei, por lo que ayer se reunieron Karina Milei y Patricia Bullrich, más para la foto, se me ocurre, que para otra cosa, para calmar las aguas. Mientras tanto, Bullrich sumó a Paol Troni, a Juez y a Carolina Lozada a su posición de rechazo al retiro de pliego de la jueza Micheli. También Bullrich se reunió esta semana con Macri. El propio Macri, según cuenta la política online, dijo que la dejó aceleradísima. Y Macri también se reunió con empresarios en Colonia, en Uruguay, entre ellos Marcos Galperín. Se dice que es para buscar una alternativa de la derecha a la candidatura de Milei en caso de que las encuestas no lo marquen en una posición favorable el año que viene. Para sumar al conflicto, Villarruel, la vicepresidenta, recibió a la jueza Micheli y le expresó su respaldo institucional. Otra noticia importante de la semana es que la justicia de los Estados Unidos rechazó el pedido de Burford Capital para revisar la sentencia a favor de YPF, lo cual marca un dato positivo para la compañía petrolera local. Otro dato, más que dato, información: detuvieron al ex jefe del ARSAT, Facundo Leal, con drogas, pastillas de todo tipo, cocaína, más $800.000 y casi 2,5 millones de pesos. Lo allanaron el domicilio en la causa por corrupción en la ARSAT, la empresa de telecomunicaciones. Y según la información también de la política online, Manuel Adorni, el jefe de gabinete, le entregó al fiscal Policita un listado de las billeteras virtuales en las que tenía cuenta para justificar su crecimiento patrimonial, y esto, según indica ese portal, podría complicar al presidente Milei en la causa Libra. Presidente Milei, que habló en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, dijo que la economía seguirá creciendo, que la inflación retornará al sendero de decrecimiento y que al monstruo kirchnerista, al monstruo K, ya no le tenemos miedo, dijo, y lo vamos a pasar por encima en las próximas elecciones. También en el IAEF habló Caputo, el ministro de Economía, dijo que están totalmente cubiertos los vencimientos para todo el mandato de Javier Milei y que la relación con el Fondo Monetario Internacional es la mejor. También adelantó que el gobierno va a enviar al Congreso un nuevo proyecto de inocencia fiscal para atraer los dólares que están en el colchón, y además, pero en este caso en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios argentino-brasileña, la CAMBRA, dijo que aunque haya una invasión extraterrestre, está muy con los extraterrestres del gobierno, ¿no? Sí. Kicillof no va a ser presidente. Y para finalizar, 2 renuncias que hubo en el gobierno. Renunció el secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, por desacuerdos con el tema del Super RIGI, desacuerdos con el ministro de Economía. Lo reemplaza Juan Ignacio Stampalija, y también renunció el titular del Ente Nacional de Gas y de Electricidad, Néstor Lamboglia, que duró aproximadamente un mes en el cargo, y lo reemplaza su vicepresidente Vicente Serra. 2 datitos chiquitos para cerrar. La recaudación en mayo llegó a 21,5 billones de pesos y subió en términos reales por primera vez en los últimos 9 meses. Y un dato de mayo de la Asociación de Fabricantes de Automotores: la producción cayó en mayo 21,5%, acumula un retroceso del 19,3%. Las exportaciones cayeron 4,2%, acumulan una merma del 2,2%, y las ventas a los concesionarios en los primeros 5 meses del año retroceden un 23,1%, lo que marca la realidad de ese sector. Bueno, después de la tanda nos vamos a ir metiendo ya en toda la información con las notas que tienen preparados nuestros compañeros. Seguí enterándote de lo que planean las empresas. Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía.
¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, FastPass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. La nueva Captiva híbrida, enchufable, combina diseño premium, pantalla de 15,6 pulgadas, cámara 360 grados, techo solar panorámico, asistencia inteligente y más de 1000 kilómetros de autonomía para un confort superior en cada viaje. Descubrí la nueva Chevrolet Captiva híbrida. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que PCR es una compañía argentina con más de 100 años de trayectoria en petróleo, cemento y energías renovables? PCR es la empresa privada más antigua de la industria petrolera argentina, con operaciones en Mendoza, La Pampa y Ecuador. PCR es la número 1 en ventas de cemento en la Patagonia, con plantas en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. Y además, PCR es líder en energías renovables, operando 4 complejos de parques eólicos con una potencia instalada de 545 megavatios en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis. Conoce más en pcr.energy. PCR, energía para construir el futuro. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país, de Vaca Muerta al mundo. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjetas de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viajá. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y en los portales. Copyright. Periodismo de anticipación hecho por especialistas. Seguimos en Copyright hasta las 11 de la mañana con toda la información del mundo de los negocios y las empresas. Y Rocío Bravo nos había propuesto una nota referente a los seguros de retiro. Así es, seguros de retiro. En un contexto, como decíamos, de incertidumbre, donde bueno, uno tiene que estar pensando mucho en el presente, ¿no? Cómo llegar a fin de mes, cuesta pensar en pagar algo a futuro y pensando a futuro. Pero bueno, parece que hay como un interés nuevamente en estas soluciones para todos aquellos, sobre todo, que piensan que bueno, la jubilación no va a ser como esa solución que se necesita a futuro. Así que para hablar un poco de eso estamos en línea con Nicolás Olivero, él es ejecutivo comercial del Grupo San Cristóbal Retiro. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, hablábamos un poco de esta tendencia que están viendo ustedes, que tiene que ver con cierto interés o vuelta a ese interés en este tipo de propuestas. Así que contanos un poco qué es lo que están viendo y qué es lo que está pasando, ¿no? En las personas que ven en esto como una posibilidad futuro, aún en un contexto donde cuesta pensar a futuro, ¿no? Que tendemos a ser más cortoplacistas. ¿Cómo están viendo todo? Sí, exacto, Rocío, es un poquito como decías respecto a la inmediatez, el corto plazo, que es algo que en Argentina es moneda corriente. Quizás cuesta ver más allá del gobierno de turno o cuesta ver más allá de llegar a fin de mes. Y bueno, estas herramientas como el seguro de retiro están justamente pensadas para poder planificar objetivos financieros en un horizonte más mediano a largo plazo, como puede ser en lo que encuadra exactamente al seguro de retiro, que es para planificar el retiro laboral, para planificar no depender el día de mañana de una jubilación estatal, no depender de un estado de turno, sino poder uno de mano propia empezar a separar parte de tus ingresos. Cuanto más tiempo por delante lo hagas, menor será el esfuerzo del capital que tengas que reasignar a ese mejor propósito futuro. Y desde San Cristóbal Retiro siempre difundiendo las bondades de este producto, tanto desde la parte impositiva, desde la parte de protección, desde la previsión, desde la posibilidad de darle una figura de contingencia y sí resolver algo de la inmediatez, pero mediante un capital que lo estoy construyendo en realidad para un mediano a largo plazo. Primero me gustaría entender por qué, ustedes compartieron algunos datos que tienen que ver con esto, ¿no? De que de nuevo estamos prestando atención a estas posibilidades de cara al futuro. ¿Qué es lo que consideran que está pasando? O sea, ¿cuál es un poco el marco en donde están viendo ese nuevo interés? ¿Y cómo funciona? Hablas esto de que bueno, también cuanto antes pongamos el foco en esto y empecemos como a destinar cierto capital a eso,
es más fácil o podemos tener como una mejor retribución a futuro. ¿Cómo funciona el seguro de retiro? Bien, bueno, mira, respecto al contexto actual, es una cuestión de conciencia que yo creo que se viene elevando y se viene haciendo un poco exponencial en los últimos años, porque la gente de boca en boca empieza a tomar conciencia al respecto, empieza a ver ahora con la marcha de los jubilados, o mismo con todas las noticias que vemos respecto al sistema previsional solidario que tenemos en este país, que bueno, es un caso de fracaso, digamos, por variables de falta de beneficiarios, extensión de la longevidad de quienes son, perdón, falta de aportantes, extensión de los beneficiarios y cada vez más trabajo informal que hace que, bueno, no se pueda financiar este sistema. Con respecto a lo que es la póliza se trata de realizar aportes, se trata de un fondo acumulado que es propio, se trata de rendimientos variables, de interés compuesto, de capital que va creciendo en el tiempo. Es como yo normalmente bajándole un poco a tierra hablo de una bola de nieve que es el fondo acumulado, que arrastra mes a mes aportes más rendimientos y eso genera el interés compuesto. Y el interés compuesto de lo que más apalanca, si bien por un lado es del hábito del ahorro, que es lo que priorizamos siempre, de que existe un aporte mensual, siempre hablamos de tiempo, porque la realidad es que el interés compuesto se apalanca del tiempo y sin tiempo no hay crecimiento exponencial y por lo tanto cuanto más tiempo tengo, menos es el énfasis que tengo que hacer en el valor de aporte o en el capital que tengo que colocar. ¿Y cómo, digo, si nosotros lo comparamos con otras posibilidades que las personas tienden a considerar al momento de pensar en el futuro, ¿no? Más allá de una diferencia obviamente económica y más, digo, ¿cuáles son los beneficios que hoy, cuáles son las variables por las que hoy una persona prefiere poner el foco en un seguro de retiro y no tal vez apostar a otro tipo de inversiones? ¿Cuál es el beneficio que le brindan? Bien, inversiones como por ejemplo, como para dar No, también digo, una uno comparativa habitualmente directa. por ahí está, o sea, es como, digo, repito, no todas son las mismas exigencias económicas, implica otro gasto y demás, pero a veces uno piensa a grandes rasgos en el ladrillo como una manera de respaldarse a futuro. Digo, esto en sí, ¿a quién apunta o en general cuál es el perfil de personas que prefieren volcarse por esto y no por otro tipo de... Bueno, mirá, está buenísima la pregunta que haces porque no se trata tanto de invertir, sino de crear capital en el tiempo, se trata más de construcción de capital, se trata más de tomar una inversión, si se lo ve desde el punto de vista de inversión, conservador y a mediano y largo plazo, que en cuanto a sus características como conservadora, lo que tiene es la inembargabilidad de los fondos, rendimientos garantizados por ley, no afecta a bienes personales, los aportes que se colocan en una póliza de retiro, a diferencia de otras alternativas de inversiones, no las puede deducir de ganancias, digamos, o ninguna carga impositiva. Y también entender el horizonte, porque por ahí algo que nos pasa cuando hablamos del seguro de retiro como inversión, lo comparamos con otras alternativas conservadoras para los argentinos, que son el plazo fijo o fondos comunes de inversión conservadores. Pero estamos comparando, digamos, herramientas porque son igual de conservadoras, pero que apuntan a horizontes y plazos totalmente distintos. Una que te permite una renovación máximo de cada 90 días y otra que uno ingresa a un valor de cuota aparte con la posibilidad de perder el capital que ingresa. Es decir, que ya el riesgo tampoco es el mismo, aunque sean conservadores por cómo se compone la cartera en la que se administra ese capital. Va más por ese lado, por eso quizás la gente que se inclina al seguro de retiro está no tanto en búsqueda de destinar todo su capital o todo su ahorro a esta herramienta, sino, como hay una frase célebre que siempre se menciona en este rubro, no poner todos los huevos en la misma canasta. Se trata un poquito también de diversificar. Muchas veces, inclusive cuando hablamos de la moneda, porque San Cristóbal Retiro tiene planes en pesos, tiene planes en dólares y tiene planes en dólares con capacidad bimonetaria, muchas veces hasta inclusive en la moneda no podemos quedarnos con una o con otra, porque la realidad es que construir un crecimiento sólido y conservador implica inclusive no solo diversificar en tomar un seguro de retiro, sino quizás también tomar 2 seguros de retiro, uno en pesos y uno en dólares para diversificar mi ahorro mensual. Y en general, vos hablabas también de esto de, bueno, cuanto antes empezamos es mejor, ¿no? En promedio, hoy, ¿qué están viendo en las personas? ¿A qué edad toman conciencia de la importancia de este tipo de seguros y qué porcentaje de sus ingresos exige, ¿no? Para poder ir viendo los resultados a futuro?
Mira, el promedio histórico siempre se puso entre los 38 y 42 años. En un promedio de 40 años suelen ser las personas que contratan más un seguro de retiro, donde tienen todavía un buen horizonte por delante para realizar aportes y construir un fondo. La habitual y normal consulta son de personas de más de 50, 55 años que ya tienen un horizonte muy corto y ya el tono de comunicación es más desde la preocupación de estoy viendo que dentro de poco mismo tengo familiares y cercanos que no han tomado acción al respecto y están viendo que muy probablemente el sistema jubilatorio no les permita sostener el estándar de vida que tienen hoy mientras perciben un ingreso. Y lo que tiene de bárbaro es que tenemos mucho despertar de personas de 20, 25, de 30 años que están empezando a consultar por este tipo de herramientas, tomando ya con mucho tiempo por delante la posibilidad de tomar acción o mismo conciencia de no depender el día de mañana, como decíamos, de una jubilación estatal. Pero lo fundamental también del seguro de retiro no se trata tampoco de qué porcentaje voy a destinar de mis ingresos. Se trata más que nada de que tengo la posibilidad de tomar la póliza en el importe que yo elija a conciencia y lo que está bueno también al momento de asesorar en este producto es que cuanto más horizonte tenés por delante, quizás lo prioritario no es pensar en el valor de aporte, buscar cuál es el valor que hoy no te perjudique el estándar de vida actual, que hoy te permita llegar a fin de mes, que hoy no te implique un costo real, pero que lo comiences, que lo empieces, porque lo prioritario es empezar, es que tengas por delante ya no 120 meses si tenés 50 años, 55 años, donde tenés 10 años por delante, sino que cuando hablamos con una persona que tiene 30 años por delante, que son 360 meses por delante para construcción de un fondo acumulado, el aporte, pensemos que tiene 360 oportunidades de mejorarlo. 360 meses en los que probablemente aumente sus ingresos, se genera un aguinaldo, se genera un extra, y son todas situaciones en las que si yo conozco el producto y estoy bien asesorado y sé que cuento con esa herramienta de solución financiera, tengo un respaldo económico tanto pensado para el mediano y largo plazo como para la inmediatez, porque si tengo una urgencia puedo retirar parte de capital para resolver el hoy, más allá de que lo hago con una herramienta que estoy pensando en el mañana, no tanto en el hoy. Y al momento de ejecutarse ese seguro, ¿cuáles son, o sea, en qué momento, o sea, es una vez que la edad jubilatoria llega? Bueno, decías recién que también las personas lo pueden retirar antes en caso de que necesiten. ¿Cómo funciona eso? Bueno, mira, está buenísima la pregunta que haces, Rocío, porque hoy me encuentro en muchísimas situaciones donde las personas llegan a los 65, llegan a los 70 años y extienden su edad de retiro manteniendo la figura que quieren, es decir, para complementar su edad jubilatorio, entendiendo que ya no se pueden regir más por los 60 y 65 años, porque bueno, ha cambiado muchísimo los avances en cuanto a la expectativa de vida. Pero lo que también nos pasa muchas veces es que estas mismas personas que extienden la edad de retiro ya le cambian la figura y lo utilizan más como protección de capital, como una inversión conservadora, como un ahorro, designan beneficiarios libremente y quizás lo utilizan más como una caja protegida, como sus ahorros de toda la vida, donde, bueno, si el día de mañana sucede su fallecimiento, no va a hacer falta ejecutar una sucesión para liquidar el fondo, sino que contra el mismo fallecimiento del asegurado, los beneficiarios que haya designado van a liquidar el capital que venía ahorrando, construyendo en el tiempo. ¿Cuál es como para ir cerrando un poco, cuál es la perspectiva que tienen desde la empresa en términos de conciencia o cómo trabajan como para también impulsar un poco la concientización sobre este tipo de seguros? Solemos, el ser humano en general, apostar o poner el foco acá cuando algo pasa o cuando necesitamos algo y no desde una mirada no de conciencia y a largo plazo con todos los tipos de seguro, no solo con este. ¿Cómo se trabaja o cómo visualizan a futuro que esto puede revertirse? Justamente pensando en un futuro mejor, ¿no? Bueno, mira, está buenísima la pregunta por el lado de que se trata mucho de eso. En el mundo de seguros este es un producto que es más bien monetario o financiero que de cobertura o indemnización. Entonces hay algo en lo monetario y en la conciencia del argentino que es la desconfianza y la incertidumbre, que es la moneda corriente con la que yo siempre intento en las capacitaciones transmitirle al productor que la forma de eliminar o reducir esas barreras de desconfianza e incertidumbre es con un buen asesoramiento, es poder explicarle a la persona qué es, cómo funciona, para qué sirve el seguro de retiro, para qué lo utilizan las personas, qué es el interés compuesto y cuáles son las ventajas de este producto.
para que las personas puedan hacer propias esta herramienta y entiendan cómo funciona, no estén contratando un fondo acumulado al día de mañana, no estén contratando una jubilación privada, no estén contratando un seguro o una póliza como tal, sino que estén siendo propios usuarios y beneficiarios de una herramienta de solución financiera. De esa forma logramos que no solo las personas se beneficien de tomar esta herramienta para que el día de mañana puedan complementar su ahorro jubilatorio, sino también que puedan a todos sus círculos cercanos llevar a este mismo objetivo, que puedan promulgar las bondades de este producto porque ya son propios usuarios. La única forma de resolver eso o generar esa conciencia que estamos buscando, siendo que, como decíamos, por un lado es muy monetario y por otro lado es muy de conciencia, porque la póliza no implica obligación de aporte, yo decido cuánto aporto, durante cuánto tiempo, cuándo lo hago, cuándo dejo de hacerlo, cuando quiero retiro el capital, cuando quiero lo mantengo. Tiene tantas libertades el producto, que es la comodidad del usuario para tomarlo y al mismo tiempo es la conciencia que tengo de comenzarlo, de usarlo, de hacerlo, de incluir más aportes, de actualizar mi valor de aporte mensual, que son todas ventajas que el día de mañana me van a ayudar a concretar efectivamente ese objetivo con la póliza. Por eso siempre partimos desde el correcto asesoramiento, es el que va a permitir que este producto se siga expandiendo como lo viene haciendo, y creo que ese es el trabajo que San Cristóbal Retiro viene haciendo estos últimos años, y por eso también el mercado ha crecido tanto para nuestro rubro. Bárbaro. Nicolás, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros hablando de esto que tiene que ver con los seguros de retiro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que siga muy bien. Interesante, ¿no? Creo que todos nos vamos a bueno. Estaba tomando nota de algunas cosas que decía Nicolás Olivero sobre la importancia del seguro de retiro, que tal vez en este momento de angostura, de escasez, uno no lo ve tanto, porque como decía él, lo importante es colocar esos fondos con lo que después de que llegaste a fin de mes, digamos, con lo que te sobra, entre comillas, y por eso apuntaba tanto, hablaba mucho de la importancia de que los jóvenes, a promedio 40 años, se focalicen en eso para el día de mañana tener un rendimiento mejor a la hora de su retiro, ¿no? Sí, difícil, ¿no? Porque también, digo, más allá de esta dificultad que cada vez todas las personas tienen de llegar o gran parte de las personas de llegar a fin de mes, también hay algo que tiene que ver con esta idea que ha surgido en el último tiempo de, bueno, vivir el ahora, claro, disfrutar el ahora, sí. Como que, bueno, nada, creo que tiene mucho que ver con personalidades también y cómo claro, cada uno visualiza su futuro. Y atentos también a que es verdad, la expectativa de vida ha crecido mucho, entonces, bueno, hay que estar como pensando también en cómo podemos en ese momento vivir un poquito mejor, más holgados tal vez. Claro, un poquito más holgados. Bueno, fantástico, la nota que nos traía Rocío Bravo sobre seguro de retiro, el Grupo San Cristóbal. Y ahora nos vamos a ir al tema del desarrollo inmobiliario, a la columna de Real Estate que nos prepara semana a semana Leila Ganem, y que en esta semana nos preparó lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Hoy les quiero contar sobre un mega complejo de canchas de pádel que se está construyendo en la Argentina. Y se trata de un club que va a estar creado por Fernando Velasteguín, que es considerado el mejor jugador de la historia de ese deporte. Se trata del primer Vela Padel Center que va a tener el país, es el tercero a nivel global y es un proyecto que se va a desarrollar en Pride Canning, en una de las zonas de mayor crecimiento inmobiliario de los últimos tiempos. En línea con lo que vienen siendo la gran tendencia inmobiliaria de varios barrios cerrados, el Padel Center se va a integrar a un ecosistema que va a incluir un master plan residencial, comercial, deportivo, gastronómico y corporativo. La inversión estimada para desarrollar este Padel Center es de aproximadamente $5 millones y es una inversión que contempla no solo la construcción de las canchas, sino también el desarrollo de un centro integral con infraestructura deportiva, espacios sociales, áreas gastronómicas, zonas de servicios y tecnología alineada con los estándares internacionales del Vela Padel Center. Su apertura está prevista para dentro de un año y el complejo deportivo va a contar con 9 canchas techadas en planta baja, un microestadio, un pro shop, salas de usos múltiples, zona de precalentamiento y vestuarios.
¿Qué es Pride Canning? Bueno, es un master plan de 185 hectáreas que está ubicado en Canning. De ese total, aproximadamente 170 corresponden a un barrio premium que contempla 750 lotes residenciales con fondos a lagunas y bosques. El proyecto incluye un clubhouse, 20 lagunas con más de 5 kilómetros de extensión navegable y 5 puentes inspirados en arquitectura europea. La entrega de este barrio está prevista para octubre de este año. Los lotes premium en este desarrollo se están comercializando actualmente con un valor de $260 el metro cuadrado. Eso es todo por hoy y nos encontramos la semana próxima. Perfecto, Leila, nos encontramos la semana próxima. Nos traía este desarrollo del complejo deportivo en Canning, impresionante, 9 canchas de pádel, complejo deportivo con centro de entrenamiento, de calentamiento, con una inversión de $5 millones. Va a estar dentro de un año aproximadamente, en octubre ya empiezan las entregas de las propiedades de este barrio cerrado. La columna entonces que nos traía Leila Ghanem, nuestra especialista en temas de desarrollo inmobiliario y de real estate. Bueno, vale la pena recordar que hacemos este programa junto con Sol Montero en la producción periodística y con Hernán Abella en los controles, y obviamente Rocío Bravo nos traía su nota con el Grupo San Cristóbal, y ahora Roberto Velato, nuestro especialista en temas energéticos, va a desarrollar un tema que nos había propuesto, digamos, tal vez no es de los más habituales referentes a Vaca Muerta. Exactamente, sería la cadena de valor aguas abajo. Aguas abajo. Exactamente, de Vaca Muerta, es decir, esas empresas que están en el entramado, sobre todo la cuenca neuquina de Neuquén, que son proveedores locales clave en el desarrollo de Vaca Muerta, que son claves para el funcionamiento y que que avancen los proyectos, sí, que por ahí conocemos, que aparecen principalmente por ahí en la agenda, que más se ve, estos anuncios de inversión multimillonarios, cómo anda la producción, los récords de Vaca Muerta, etcétera. Si nos damos vuelta, hay todo un entramado de empresas que obviamente están insertas en una economía, claramente en un sector muy dinámico, que está ofreciendo cada vez más dólares mes a mes, pero bueno, la idea es ver qué están atravesando, quiénes son, qué presente tienen, qué desafíos, qué problemas, etcétera. Para hablar de esto estamos en comunicación con Daniel González, él es secretario de la FECENE, es la Federación de Cámaras del Sector Energético de la provincia de Neuquén. Es una federación que agrupa empresas y otras entidades empresarias, cámaras, a más de 500 o casi 600 empresas de este sector, de proveedores del sector petrolero en Vaca Muerta. Daniel, muy buenos días, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días, gracias por comunicarse. No, gracias a vos por estos minutos acá en Copyright. A ver, una presentación como para iniciar la charla sobre Vaca Muerta, pero con el foco de los proveedores locales, con el foco de la agenda de esas empresas que quizás no están tanto en la agenda de Vaca Muerta, de lo que se conoce de Vaca Muerta, pero que son determinantes, son fundamentales para que esas ruedas vayan girando y empujando cada vez más en el desarrollo de la producción de petróleo y gas, en este caso ahí en Neuquén. En principio, presentanos qué es la FECENE. Sí, creo que es fundamental para conocer un poco más de esto, es fundamental justamente aclarar que todas las cámaras vinculadas con la provisión de servicios e insumos a Vaca Muerta, estamos unidas en esta federación. Es una entidad de segundo grado que no agrupa empresas, sino que agrupa a cámaras que a su vez, sí, cada cámara sí tiene sus empresas. Estas 5 cámaras son Adineu, que representa toda la industria neuquina, Capespe, que es la cámara de servicios petroleros más grande, que involucra casi todas las empresas grandes de servicios petroleros neuquinos, Ceipa, también de servicios petroleros, pero empresas medianas, Asipan, que es más conocida por comercio y servicios, y la Cámara de Construcción.
O sea que si vos ves el entramado empresario que está metido ahí dentro de FECENE, que como bien dijiste vos, que involucra casi a 600 empresas, sumando las empresas de cada cámara, es más que interesante y estamos todos tirando para que buena parte de la renta de Vaca Muerta quede en Neuquén. Para esto también creo que es muy importante comentar que existe una legislación que ya data de unos 5 años, que es la ley del compre neuquino, que establece ciertas pautas que en cierta forma dan una gran preferencia, pero sí una preferencia a las empresas neuquinas, por lo menos para que sean invitadas y a la hora de cotizar tener alguna preferencia. Así que ese es más o menos la presentación de la situación en este momento. Y si querés después te doy algunos índices de cómo está funcionando esto también. Es que justamente te quería preguntar por eso, esa presentación que hiciste de este sector clave en Vaca Muerta, ¿por qué situación está atravesando? ¿Cuál es el presente en este 26? En un contexto de Vaca Muerta que parece que viene acelerándose muy vertiginosamente, con récords mensuales, y parece que hay una dinámica y una velocidad en esa dinámica que adquirió en los últimos 2 o 3 años muy grande. ¿Cómo acompaña este sector de empresas, de proveedores y servicios a este sector de la economía en Argentina y qué problemáticas tiene? Sí, ante todo, mira, para hablar de números creo que es importante aclarar lo siguiente. Todo lo que se mueve en Vaca Muerta, de cada $100 que se mueven en Vaca Muerta, 70 no pueden participar las empresas neuquinas porque no tienen oferta. Ahí estamos hablando de fractura, operaciones especiales, perforación. ¿Por qué? Porque son equipamientos costosísimos, de altísima tecnología. Así que nosotros lo que tratamos de captar es de ese otro 30% que queda, que sí hay oferta neuquina, que sea el mayor porcentaje posible. A través de la ley del compre neuquino se establece por la legislatura de Neuquén, que la sancionó hace unos años, como les decía recién, que como mínimo el 60% de ese 30% tiene que ser contratado en empresas neuquinas, es decir que el 60 de 30 más o menos te da un 18%. Hoy la realidad es que nosotros, pues yo a su vez soy vicepresidente del Centro Pyme de Neu, en nombre justamente de una de las cámaras de ACIPAN, y yo tengo acceso a esos índices. Hoy el índice ese da aproximadamente un poco más arriba del 40%, es decir que ha mejorado. El año pasado estaba en 33, 34 y hoy está en el 40% de ese 60% que tenemos como objetivo. No es fácil, si vos me decís todo lo que brilla es oro, no es así. Estamos permanentemente en reuniones con las operadoras. Tenemos mucha competencia de empresas que vienen de todo el país. Neuquén hoy es un faro que brilla y que quiere venir todo el mundo a trabajar acá. Algunos en cierto grado de desesperación porque en sus lugares de origen se ha acabado la actividad, caso Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Sí. Entonces por ahí vienen a costos hundidos, vienen con ofertas demasiado bajas para salvar su empresa. Entonces no es fácil, digamos, pero bueno, la estamos peleando todo en conjunto. Creo que lo que más hay que rescatar de esto es lo que dije al principio, es que el entramado de empresarios neuquinos, estamos todos unidos, no hay una grieta. La construcción, la industria, el comercio y los servicios petroleros, estamos todos juntos trabajando para lograr este objetivo. ¿Qué tendría que suceder o por dónde pasa que aumente este porcentaje que describías antes respecto al compre neuquino de las empresas vinculadas a Vaca Muerta? Mirá, nosotros a su vez creemos que hay distintas etapas. Hay una primera etapa en la cual nosotros con lo que teníamos salimos a hacer nuestra oferta, que no es poco, porque vos sabés que la actividad del oil and gas en Neuquén, en actividad convencional, se remonta a varias decenas de años, así que no es nuevo para nosotros. Lo que es un poco nuevo, sí, desde el año 2012, 2013, es la explotación no convencional. Entonces, acá lo que se está es la ampliación de servicios de las empresas locales, algunas que ya están comprando, muy poquitas, pero algunas ya están comprando equipos de perforación, algunas están accediendo a áreas convencionales, las más grandes también. Es decir, que estamos entrando lo que se llama, si nosotros dividimos a la actividad petrolera
en 3 anillos. El primer anillo es el de las operadoras, las que tienen la concesión. El segundo anillo es el que servicios especiales que hacen fracturas y perforación, por ejemplo. Y el tercero es todas nuestras empresas que prestamos servicios. Podemos decir que ya hay algunas empresas neuquinas grandes que están entrando en el segundo anillo y alguna o dos en el primer anillo también, pero con no convencional, sino en explotación convencional. Así que se está también mejorando en ese aspecto. Y creo que la llegada a su vez de capitales foráneos es importante porque nosotros no cerramos la tranquera y decimos Neuquén es solo para las empresas neuquinas. A los que vienen de afuera les decimos que hay mecanismos de asociatividad que pueden ayudar a las empresas neuquinas en cuestiones de financiamiento, justamente para escalar posiciones en su oferta. No solamente financiamiento, sino también acceso a tecnologías, por ejemplo en la industria metalmecánica, que tiene mucho desarrollo en Córdoba, Santa Fe, aliándose con empresas neuquinas para hacer una oferta en Vaca Muerta. Así que es una etapa que se está ahora explorando, incluso también en las misiones a Estados Unidos. Ya ha pasado que algunas empresas que están trabajando en Permian en Estados Unidos están interesadas en venir, asociándose con empresas neuquinas. Permian es como una vaca muerta en Estados Unidos, una de las 2 o 3 vacas muertas que tiene Estados Unidos, ahí sí, en el sur, por Texas. Exactamente, sí, ellos fueron los primeros que desarrollaron lo que es el no convencional, son los que tienen más tecnología y tienen una legislación muy distinta a la nuestra, en la cual el propietario de la tierra es a su vez propietario de lo que hay debajo, no es como acá que es el Estado, ¿no es cierto? Entonces se han desarrollado muchas empresas pequeñas y medianas, petroleras en Estados Unidos, que nunca salieron de Estados Unidos. Pero ante esta situación acá en Argentina, con Vaca Muerta y un poco el entorno político y demás, es medio que se están animando a venir. Así que eso es algo más nuevo que se está produciendo y que se pudo ver en la última visita que se hizo a Houston ahora en la feria que se hizo en mayo, ¿no es cierto? Así que ese es un poco el panorama que estamos viviendo en este momento. Daniel, antes de preguntarte por ahí el vínculo con la macroeconomía, recién mencionabas cómo otras provincias están por ahí en declino en el sector petrolero y están mudándose a Vaca Muerta, por decirlo así, sencillo. ¿Tenés algún número de, no solamente por ahí empresas, sino trabajadores, con esto que acá tanto parece, que se mudan tantas familias, tantas empresas migran a Neuquén? ¿Hay algún número que grafique ese movimiento? Mira, no te quiero mentir, sé que es muy, muy importante. Me han comentado amigos, yo no he estado en Comodoro Rivadavia últimamente, pero alguna empresa amiga que ha estado en Comodoro dice que hoy es tierra arrasada, o sea, locales comerciales cerrados, todo en alquiler. ¿Qué ocurrió? Toda la explotación convencional de un día para el otro la dejaron porque era mucho más rentable Vaca Muerta. Y lo que queda solamente es estas áreas que tenían antes las grandes empresas como YPF, PAE, Tecpetrol, las están tomando otras empresas, caso Pecom y demás, que al no ser tan rentable, evidentemente la inversión que ellos hacen es mucho menor. Entonces están en una situación difícil y empiezan a emigrar para acá. Nosotros estamos recibiendo gente de Comodoro Rivadavia permanentemente. Claro. Así que, pero el número no te sabría decir. Sé que sí que es muy importante. ¿Cómo está el sector, o mejor dicho, cómo impacta esta macroeconomía? ¿Sí? Ya por ahí pensando a nivel nacional, ¿cómo impacta en esta cadena de proveedores de Vaca Muerta local, ¿no? En estas empresas neuquinas? ¿Cómo impacta por ahí la macroeconomía? Estoy pensando en el tipo de cambio, qué nivel de competitividad tienen, cuáles son las amenazas, pero respecto a la situación económica del país, ¿cómo está el financiamiento? ¿Ven algo ahí, algún nudo, algún problema que tengan que superar? Mira, yo te voy a decir una buena y una mala. Vamos a empezar por la buena. Yo creo que el régimen del RIGI ha animado a muchas inversiones, así que yo creo que esto ha generado en Vaca Muerta un crecimiento importante gracias a ese régimen para grandes inversiones, al cual se han adherido varias empresas petroleras, y por lo tanto esa yo creo que es una buena noticia porque realmente da una serie de beneficios que hace que cierren las inversiones. Yo creo que esa sería la parte positiva de este gobierno hoy. La parte negativa yo creo que es que,
y esto lo sufrimos todos, desde el comercio hasta la industria, es cómo ha bajado el consumo debido a que este equilibrio fiscal que se busca denodadamente hace que se mantenga el valor del dólar y haya quieran bajar la inflación, cosa que se va logrando pero muy de a poco, hace que evidentemente el consumo haya bajado, así que en lo que es a nivel comercial la cosa está complicada. Lo que es a nivel impositivo no se ha reformado nada. La realidad es que eso es una tarea pendiente. Todo lo que es impuestos nacionales siguen prácticamente como estaban antes. Lo único que se ha actuado un poco tibiamente sobre la reforma laboral, pero no hay otro tipo de incentivos para que seamos, como bien decías vos, competitivos, teniendo en cuenta que hoy el petróleo y el gas para Argentina antes era de consumo interno, para autoabastecimiento. Ahora va a ser un commodity que nosotros tenemos que salir a competir con el mundo, ¿no es cierto? Entonces, la realidad es que los costos que nosotros tengamos se tienen que aparear a los costos que tienen en los países productores, otros países productores del mundo. Y vos sabés que el costo impositivo argentino es mucho, mucho más alto que cualquier otro país, incluso de los que nos rodean en Sudamérica. Así que me parece que hay una tarea pendiente del gobierno en lo que hace a una disminución de la presión impositiva, ¿no? Y después el valor del dólar, que creo que me parece que si por un lado uno ve que aumentan los salarios, aumenta el costo de vida un 30 y pico % y seguimos con el mismo valor de dólar, estamos teniendo una inflación en dólares también. Así que eso no ayuda mucho. Esos serían los aspectos negativos que veo de la Ahí macro. Te quería repreguntar, justo me lo estaba notando, esta especie de dólar planchado, por llamar de alguna manera, ¿cómo impacta en el día a día a las empresas proveedores de Vaca Muerta? Mirá, o sea, la realidad es que si vos, por ejemplo, hoy tenés que importar equipo, te viene bien porque está más bajo el dólar, ¿no es cierto? O sea que en ese sentido no es malo. Pero desde otro punto de vista, yo creo que estos desequilibrios en la economía, en definitiva, no son buenos para nada, porque en algún momento el equilibrio tiene que llegar. Yo creo que, como te decía, tenemos inflación en dólares, porque nosotros seguimos teniendo costos, o sea, costos que en pesos que son altísimos por la inflación que no es baja, un 36 o a un 40% anual no es una inflación baja. Y por otro lado, el dólar quieto, eso evidentemente impacta muchísimo en los costos de nuestras empresas. Ahí tienen un tema, por ejemplo, con algunos insumos importados en esta apertura económica que está llevando adelante el gobierno. Bueno, en ese aspecto sería positivo porque realmente es más bajo, o sea, el dólar se ha mantenido, ¿no es cierto? No habría... ya te digo, más que todo yo creo que es el costo interno de las empresas el problema, no lo que es insumos. El costo interno de la empresa sí es alto en dólares, ¿no es cierto? Bien, Daniel, la última, ¿qué nivel de actividad están viendo, ¿no? Ya a nivel general, ¿no? De Vaca Muerta, no solamente de las empresas agrupadas en FCN como proveedores, sino a nivel de actividad de desarrollo de Vaca Muerta, de lo que queda del año, obviamente que ustedes están en esa cadena. Bueno, viste, esto ha tenido muchos altibajos. La realidad es que los últimos meses del año 2025 había bastante preocupación porque bajó mucho la actividad de las pymes en Vaca Muerta. Yo creo que más que todo porque las inversiones de las operadoras se dirigieron más al oleoducto VEMO, o sea, a todo lo que le llaman el midstream, es decir, todo lo que son oleoductos y gasoductos. Entonces, medio que bajó la actividad para nosotros, para las pymes en el 25. Pero ya a partir del 26 se empezó a vislumbrar primeros meses que la tendencia cambiaba. Evidentemente acá la clave está en la habilitación del oleoducto VEMOS y ni hablar del día que se concrete lo del GNL, que va a requerir mucha actividad de perforación y de mayor producción para alimentar a esos caños que justamente para la exportación de gas y petróleo. Así que lo que nosotros avisoramos a futuro es muy bueno y va creciendo no en una forma así exagerada, pero ha mejorado respecto al 2025, el 2026 va mejorando de a poco. Daniel González, entonces, secretario de la FCN, de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén, muchas gracias por estos minutos acá en Copyright.
Gracias a vos, hasta luego. Un abrazo grande. Bueno, ahí pasaba. ¿Sabes qué? Sí. Un dato que me parece que grafica un poco esta parte de Vaca Muerta. La FECENE se creó en 2019. Ajá. Por eso los últimos años cómo se va acelerando todo. Claro, obviamente la inversión es cada vez más grande, año tras año en Vaca Muerta, pero eso tiene que estar acompañado de un desarrollo de proveedores, incluso inmobiliario, que por ahí el jueves que viene algo hacemos con eso, que tiene que ver con, bueno, todo este aluvión también, primero el crecimiento de Vaca Muerta y el aluvión de gente que va a Neuquén, para que no se amontone, tenés que pensar en cómo diagramas una ciudad, como caminos, bueno, todo eso entramado también es parte del desarrollo de Vaca Muerta. Fantástico, excelente la nota y la propuesta que nos traía Roberto Velato con Daniel González de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén y el desarrollo que está teniendo esa provincia, ese sector, a partir de Vaca Muerta. Bueno, después de la tanda nos vamos a meter en el tema impositivo y todas las novedades de la mano de Gonzalo Chicote. Seguí enterándote de lo que planean las empresas. Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, Fast Pass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. La nueva Captiva híbrida, enchufable, combina diseño premium, pantalla de 15,6 pulgadas, cámara 360 grados, techo solar panorámico, asistencia inteligente y más de 1000 kilómetros de autonomía para un confort superior en cada viaje. Descubrí la nueva Chevrolet Captiva híbrida. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que PCR es una compañía argentina con más de 100 años de trayectoria en petróleo, cemento y energías renovables? PCR es la empresa privada más antigua de la industria petrolera argentina, con operaciones en Mendoza, La Pampa y Ecuador. PCR es la número 1 en ventas de cemento en la Patagonia, con plantas en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. Y además, PCR es líder en energías renovables, operando 4 complejos de parques eólicos con una potencia instalada de 545 megavatios en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis. Conoce más en pcr.energy. PCR, energía para construir el futuro. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país. De Vaca Muerta al mundo. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjetas de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viajá. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y en los portales. Copyright. Periodismo de anticipación hecho por especialistas. Último tramo de Copyright, este programa que estamos haciendo con la producción periodística de Sol Montero, la operación técnica de Hernán Abella. Y siempre se lo dedicamos a la columna de Gonzalo Chicote, que es la que nos esclarece acerca de las novedades impositivas, sobre todo que son muy amplias y que son de mucha importancia para las empresas. Así que escuchamos a Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, hoy quiero hablar nuevamente de la recaudación, ya que se dieron a conocer los números del mes de mayo. Y llegó con una muy buena noticia, tanto para la nación como para las provincias. ¿Por qué? Porque se habría cortado la racha de 9 caídas consecutivas en términos reales. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la recaudación habría subido un 1,7%, considerando una inflación del 2,3% en el mes de mayo. Acá una salvedad. Sabemos que el dato oficial todavía no fue difundido, pero el 2,3% suena bastante real, por lo menos para lo que son las estimaciones del gobierno y de las principales consultoras económicas. Ahora bien, hagamos un análisis primero de lo que fue impuesto por impuesto. ¿Por qué? Porque el crecimiento acá fue bastante desigual. En primer lugar, analicemos dos de los principales componentes de la recaudación total, que son IVA y los recursos de la Seguridad Social.
estos dos componentes estuvieron ambos por debajo de la inflación. El IVA un 8%, cayó un 8% en términos reales, y la seguridad social cayó casi un 5% en términos reales. Sin embargo, el otro componente importante, el tercer componente importante de la recaudación en términos generales, que es el impuesto a las ganancias, pegó un salto muy importante y fue justamente el que generó este crecimiento. ¿Cuánto subió? Un 26% en términos reales. Y dado que el impuesto a las ganancias es uno de los principales componentes de la coparticipación, los gobernadores también festejaron. Según el IARAL de la Fundación Mediterránea, justamente los fondos que giró la Nación en concepto de coparticipación a las provincias habrían aumentado un 8,2%. Ahora, si analizamos un poco mejor la situación, tal como lo hizo el IARAL en uno de sus informes, que consideró todo lo que son los ingresos y todos los gastos, ahí, digamos, la cosa habría cambiado un poco. Primero, lo que hizo el IARAL fue considerar el acumulado de los primeros 5 meses de las transferencias automáticas. En este caso lo que dijo fue que habían caído un 2,5% en términos reales. Lo otro que tuvo en cuenta fueron las transferencias discrecionales, es decir, aquellas que la Nación hace hacia las provincias sin una ley o un acuerdo detrás, sino que es por decisión personal del gobierno central. Según lo que dice el informe del IARAL, en el mes de mayo habrían caído un 71% de manera interanual, y si consideramos el acumulado de los primeros 5 meses, esa caída habría representado un 55%. Es decir, que si consideramos tanto las transferencias automáticas como las discrecionales, habría habido una caída del 4,8% en términos reales. Pero el IARAL hizo un análisis más, que fue sumar lo que fue la recaudación propia de las provincias. En este caso lo que analizó fue la información disponible y aseguró que habrían incrementado un 0,6% en términos reales. Aún así, si consideramos todos los ingresos que recibieron las provincias, habría caído un 2,6% en términos reales. Es decir, pese al buen desenvolvimiento de la recaudación del mes de mayo y el aumento de los fondos girados de la Nación en concepto de coparticipación, aún así los ingresos de las provincias todavía estarían por debajo de la inflación. Pero que hay otro dato más que incorporó el IARAL y que también me parece interesante compartirle, que es el del gasto de las provincias. En otras oportunidades ya habíamos hablado de esto y habíamos dicho de que en términos reales en el 2024 los gastos habrían bajado, ¿sí? Pero que sin embargo en 2025 habrían comenzado a subir. Para 2026 no hay todavía información disponible respecto de las erogaciones de las provincias, pero el IARAL asegura que si por lo menos se considera que el gasto estuvo igual a la inflación, habría habido un déficit del 2% en lo que sería el total de las provincias. Obviamente siempre depende mucho del desenvolvimiento personal, porque hay algunas provincias que dependen más de la coparticipación que otras, y hay otras jurisdicciones que tienen una recaudación propia que les permite, digamos, mantenerse casi sin preocuparse por los fondos que le envía la Nación. Ahora, si miramos el globo, ese 2% de déficit es bastante preocupante. Por eso, digamos, si bien es para celebrar un incremento en el mes de mayo, es necesario que esto se siga manteniendo en los próximos meses para que el festejo sea real y de todos. Bueno, nos vemos la semana que viene y muchas gracias. Gracias a vos, Gonzalo. Nos vemos la semana que viene en la columna de Gonzalo Chicote con todas las novedades impositivas. Solamente tiempo para despedirnos, Roberto. Nos reencontramos la semana que viene. Buena semana. Muy buena semana. Los esperamos el jueves a las 10 aquí en Copyright por Radio LED. Esto fue Copyright, otra producción de Séptimo Cielo.
Te esperamos el próximo jueves a las 10 para conocer la mejor información sobre las empresas. Somos Radio en Vivo.